Muy bien, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida a este lanzamiento del libro titulado Cazadores de Nubes. Hoy tenemos un escritor pues joven, profesional en negocios internacionales, magíster, y pues creo que de acuerdo a lo que estudió con lo que escribe, pues hay mucha diferencia, pero el talento es excelente. Él es Javier Gámez Rodríguez, del municipio de Fundación. Está aquí con nosotros. Javier, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Omar, muchas gracias a ustedes, a la Caja de Compensación Familiar Cajamat, por esta invitación. Agradecido por la labor que ellos hacen por la cultura, darle este espacio a los artistas, a los escritores y a todos los que se dedican a hacer arte en el Magdalena, ¿no? Son necesarios estos espacios para que la misma gente se interactúe con aquellos que producen arte, con los que escriben, con los que pintan, con los que cantan. Y nada, un placer también. Muchas gracias a todos los asistentes. Por ahí veo a varios conocidos. Y bueno, un placer. Bueno, sí. Bueno, antes de dar inicio a este lanzamiento, quiero agradecer a todas las personas que están con nosotros, que siempre nos acompañan a todos nuestros eventos. Ustedes saben que estos eventos los hacemos pues gracias a ustedes, que siempre están pendientes, siempre nos están pidiendo algunos eventos. Y bueno, aquí está Cajamat para ofrecerles todas estas clases de actividades. Este es el último evento de este año 2020. Ya pues el otro año continuaremos con todas estas actividades. Ustedes saben que a sus correos pues le enviaremos toda nuestra publicidad para que se conecten con nosotros. Vamos a hacer, sé que un tiempo virtual, así que les estaremos entregando las actividades. Bueno, damos paso entonces a Javier Gámez Rodríguez. Javier, cuéntanos quién es Javier Gámez y por qué escribe. ¿Qué lo motiva a escribir? ¿Qué lo motivó a escribir estos libros? Pues una persona joven y tan talentosa. Javier, adelante. Bueno, ya tú me diste una pequeña introducción. Hablaste sobre mi carrera en negocios internacionales. Soy profesional en negocios. Eso fue algo bastante importante en mi vida como escritor, porque ahí hay algo fundamental, que son los talleres literarios. Ahí hice parte del taller literario de la Universidad Magdalena durante toda mi carrera, y eso me ayudó bastante, no solo en el tema de la escritura, sino siendo gente también talentosa. Yo escribo desde hace mucho tiempo, hace como unos 15 años, solo que en el momento en el que yo me enteré de un concurso en la Universidad Magdalena, me enteré de la existencia de este taller literario. Y fue donde, digamos, me reuní con todas estas personas que también asistían, ¿no? Y fue como comencé de pronto, digámoslo así, a tomármelo un poco más en serio, y me empezó a gustar más, ¿no? Y me empezó a gustar todavía más la lectura. Yo por ahí siempre digo que todo lector, todo amante a la lectura, ¿no? Todo ávido lector tiene un final inexorable, y es el escribir. Por ahí leí hace poco que todas las personas vinimos a este mundo con un propósito, y ese propósito es al menos escribir un libro. Todas las personas estamos destinadas a escribir al menos un libro. Y pues nada, digamos que este camino a la publicación de este libro se dio desde comienzos del taller literario, ¿no? Ahí uno siempre practicaba la tarea de escribir, y siempre tener a alguien que lo escuchaba a uno. La retroalimentación es completamente necesaria, porque uno siempre tiene una visión cercana, ¿no? Uno siempre
es muy subjetivo o tiende a pensar de pronto a veces que lo que uno escribe es muy bueno o por el contrario es muy malo y siempre hay un sesgo. Entonces, eso es lo que hacíamos en el taller literario. Siempre revisábamos los textos de los demás y siempre estábamos pendientes de lo que escribíamos. Y pues, por ejemplo, este libro lo comencé con un cuento nada más, ¿no? Comencé con un cuento y ese cuento lo llevé a varios concursos y con el pasar del tiempo yo seguía escribiendo. Hubo una noticia de, de un chico en Perú que me llamó mucho la atención, que él decía que él cazaba nubes. Era un procedimiento muy bonito el que él hacía. Él agarraba unas mallas en lo alto de una montaña y colocaba esas mallas y por ahí atravesaban las nubes. Esas nubes él lo que hacía era que él las convertía luego en agua, porque esa comunidad era muy difícil acceder al agua potable. Entonces él hacía a través de esta malla posible de que la gente, sus habitantes, tomaran agua. Me pareció una historia muy bonita y pues a partir de ahí comencé, digamos, con el libro que le da, con el cuento que le da el título a este libro, se llama Cazadores de Nubes. Y básicamente muchos de los cuentos que están aquí escritos son basados en noticias, en hechos que he leído y que me llamaron mucho la atención también. Entonces es como esa fusión entre la realidad y la ficción. Muy bien, Javier. Antes de continuar, por favor, le pido a todas las personas que estén conectadas, las que tienen el micrófono abierto, por favor lo cierren para que se oiga un poco mejor la voz del escritor. Bueno, Javier, a ver, dime quiénes son tus escritores favoritos y si te ha inspirado alguno de ellos para escribir este libro. Bueno, yo creo que todos cuando comenzamos a escribir, o muchos cuando comienzan a escribir, yo digo comenzamos porque yo me incluyo, a veces queremos imitar a aquel escritor que nos gusta bastante, que nos llama la atención. Y yo cuando comencé, como te digo, en el taller literario, comencé con un escritor que me llamó mucho la atención. Y al comienzo, digamos que no empecé a imitarlo completamente, pero es algo inevitable, ¿no? Se llama Charles Bukowski. Con él duré aproximadamente unos 3 años leyéndolo, 2 años aproximadamente para leer toda su obra. Y bueno, a pesar de que ya tengo rato que no lo leo, siempre ha sido uno de mis escritores favoritos. Otro es, por ejemplo, Rubén Fonseca, que murió, si no estoy mal, este año. Un escritor brasilero muy bueno. Él más que todo me gustan los cuentos de él, tengo todos los cuentos. Un escritor estupendo, maravilloso. Hay otro que también me gusta mucho por el estilo que maneja, porque en los cuentos por lo general todo lo que está escrito debe tener un fin, debe tener un uso, ¿no? Por ahí decían que si tú lees en un libro, en un cuento, hay un arma, esa arma tiene como finalidad ser disparada. Entonces, este escritor se llama Raymond Carver, es un escritor con un estilo ya completamente definido. Son cuentos que son cotidianos, pero son cuentos que a pesar de ser cotidianos llaman demasiado la atención porque son unos cuentos crudos, cuentan, digamos, la realidad como tal del ser humano, ¿no? Y otro que también me gusta bastante es Henry Miller, un escritor que tiene un parecido a Charles Bukowski, maneja el realismo sucio. Y a pesar de eso, digamos, él tiene una novela que se llama El Coloso de Maruzzi, que es una novela muy bonita sobre su paso en Grecia. Yo me encontré con esa novela cuando estaba en una librería en Salónica, en Grecia,
y me encontré con unos libros en inglés, estaba Gabriel García Márquez, obviamente, habían varios escritores latinoamericanos, y me encontré con este libro, leí la contraportada y hablaba sobre eso, ¿no? Y es un libro que conectó muchísimo conmigo, porque era como leer esa experiencia que yo tuve al ir a Grecia por primera vez, de la experiencia de alguien hace muchísimos años, porque eso aproximadamente pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me parece impresionante cómo alguien que escribe algo tan bonito, porque eso era una especie de biografía, es capaz de escribir también tan crudo como algo como es el realismo sucio, ¿no? Que hay muchas palabras soeces, es demasiado vulgar, ¿no? En el lenguaje, y es como esa dicotomía entre ver algo, esa obra, digamos, bonita, y esta obra que puede ser considerada no bonita, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay entre esos escritores de lo que yo he elegido, o del que yo más he aprendido, no lo mencioné, pero ellos tienen, por ejemplo, digamos, como, no son como consejos, ¿no? De su experiencia como escritores. Uno, por ejemplo, es Haruki Murakami. Él tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo sobre escribir? Son, digamos, sus experiencias sobre cómo él ha llegado a ser un famoso y prolífico novelista. Eh, digamos, uno toma parte de eso, y uno lo aplica a su diario vivir como escritor, y en realidad son consejos que todo joven escritor, todo aquel que está comenzando a escribir, debería tomar, ¿no? Muy bien. Una pregunta, Javier. Me he dado cuenta que muchos escritores jóvenes han hecho parte de talleres literarios, principalmente de la Universidad Magdalena, del grupo Talium. ¿Tú crees que todo escritor debe ir a un taller literario? Bueno, un saludo aquí, ahora que mencionas al director de taller literario, Gustavo Arrieta. Bueno, yo pienso, no todo el mundo, primero que todo, tiene acceso a un taller literario, ¿no? Porque pronto hay personas que por su zona geográfica no tienen acceso a uno. Ahora, más que todo, de pronto con la virtualidad sí se puede acceder, pero no es lo mismo estar presente de manera física y ver las reacciones de las otras personas al leer tu escrito, a hacerlo a través de una pantalla. Entonces, opino que dentro de lo que cabe es, si no se tiene a alguien en el cual uno confía en su juicio, como lector, como esa confianza de darle a uno los escritos para que le den a uno, digamos, esa retroalimentación, que está bien, que está mal, que puede cambiar uno, si no sirve definitivamente, o si sirve, es necesario entonces sí asistir a un taller literario, porque son espacios donde se fomenta la escritura, donde se fomenta, digamos, la camaradería, digamos, literaria, por decirlo de cierta manera. Uno a veces, por ejemplo, llegaba con unos temas específicos para hablar sobre ese día, ¿no? Digamos, de pronto el profesor tenía ese día cierto tema para hablar con nosotros, entonces nos sentábamos, alguien leía su cuento y terminábamos en otro ejercicio literario completamente diferente. Y es un espacio, como ya lo dije, donde también convergen diferentes puntos de vista, que eso es lo que le enriquece a la final a uno, ¿no? Porque, digamos, uno tampoco se vuelve, uno no amplía sus conocimientos rodeándose de gente que piensa igual que uno. Lo mismo pasa en la literatura, uno no solo debe leer de pronto lo que a uno le gusta al 100%, porque uno a veces, por ejemplo, escucha sobre cierto escritor que tiene mala fama, que es malo, pero uno no puede saber si en realidad es malo si uno no lo lee. Claro. Entonces, eso llevado a la práctica, yo digo que si las personas no tienen
tienen la facilidad de ir a un taller literario, deberían ir, porque conozco también gente que de pronto aspira a ser escritor y no leen. Entonces yo digo que no, en lo personal, no es posible al menos escribir algo, pues todo el mundo puede escribir, ¿no? Pero no es lo mismo cuando tú lees, no sé, X cantidad de libros al mes o al año, cuando no lees ninguno y piensas escribir un libro, ¿no? Entonces, los talleres literarios son completamente necesarios, siempre son necesarios, porque ahí también es donde se forma también la cultura, la literatura, donde se fomenta, digamos, toda esa curiosidad por todo esto, porque al final esto es para mentes curiosas. Sí, muy bien. Una otra pregunta, Javier. Según muchos escritores dicen que lo más difícil de hacer un libro es el título. Y sí, pues creo que tiene razón, porque un título tiene que representar lo que dice todo un libro. ¿Fue difícil para ti este título, Cazadores de Nubes? ¿Cómo lo Sí. sacaste? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que este libro, los títulos siempre para mí son difíciles. Hay muchos escritores que no comienzan a escribir ya sea un cuento o una novela si no tienen de antemano el título del libro, de la novela o del cuento definido. Pero yo pienso que digamos, eso no es que sea lo de menos, sino que a veces viene primero el cuento o viene primero la novela y luego viene el título. No, yo en lo personal no encuentro un orden de que primero uno tiene que escribir el título y luego como tal escribir el contenido del mismo. Y por ejemplo con este tenía otro título completamente diferente, se llamaba Cuentos Distantes, no recuerdo muy bien ya, la verdad se me olvidó. Luego tenía otro título, era una frase de uno de los cuentos, y a la final me fui por el título que más me llamaba la atención, que era como que el más sonoro, digámoslo de cierta manera. Era el que más llamaba la atención de todos los que estaban aquí, como para que se hiciera, digamos, el título. Y aparte es como la génesis de varios cuentos, a la final es que se llama. Entonces me pareció más que apropiado en este caso que el libro, perdón, se titulara Cazadores de Nubes. Muy bien. Le digo a todas las personas que están conectadas que pueden hacer sus preguntas en el chat y cuando ya terminemos este lanzamiento le estaremos leyendo para que Javier pues, nos pueda contestar. Bueno, Javier, háblanos un poco en sí sobre el libro, sobre cómo se hizo, qué tema tiene, y nos puedes leer algunos fragmentos de este libro. Bueno, la temática es como es ciencia ficción, pero a la vez es no ficción, porque muchos de los textos son, como ya lo dije al comienzo, son extractos de noticias, de sucesos reales y son, digamos, transformados a modo de literatura. Entonces, la temática a la final viene siendo eso, una función, una fusión entre ficción y no ficción, porque a la final uno no sabe cuál es la parte real, cuál es la parte que de pronto se inventó, por llamarlo de cierta manera. Entonces, bueno, y también que todos los cuentos suceden aquí en Fundación, o al menos de pronto yo digo o eso es lo que al menos me han dicho algunos lectores, que estos cuentos pasan en el Caribe, no es que solo pasen en Fundación, se sienten como si estuviese pasando en cualquier pueblo o en cualquier parte, por ejemplo, el Magdalena, ¿no? Entonces, es como ver representado
el Caribe de Colombia, sobre todo de nosotros, de Magdalena, porque hay varios elementos de nosotros, incluidos dentro del libro, plasmados ahí. Y bueno, hay varias partes, por ejemplo, del libro, les voy a leer, este es el libro, este que está aquí, también lo pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Déjame y busco una parte. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de esta parte. Es también algo que agarré una noticia. Y bueno, más o menos dice así. Le apunté con la purificadora al pronunciar las habituales palabras y noté enseguida en el pecador cómo le brotaban lágrimas de regocijo porque sabía que al fin iba a reunirse con ellas. ¿Por qué haces esto?, decía entre llantos de gozo el hombre, prolongando unos minutos más su paso sobre esta tierra. ¿Quién te envió? Ya te dije que Dios me ha enviado. Pero Dios no manda matar a quien bien ha hecho, dijo. Yo no estoy para juzgar sus designios. Ahora bien, algunas últimas palabras. Cargué la purificadora con el poder de Dios. Negó con la cabeza. En el nombre del Todopoderoso, de la Santísima Trinidad, conjuro que conjure NN con el poder de quien seas, si es tigre, león, brujo, hechicero. Ha de venir a mis plantas como vino nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Acto seguido, lo envié con sus hijas. Bueno, eso es una parte de un libro, de un cuento que se llama Arcángel. No sé si de pronto me da tiempo de leer otra partecita. No, sí, adelante, Javier, sí. Sí. Vamos a leer otra parte. Correcto. Bueno, esta dice, este es de un cuento que se llama Vendedor de Tintos. Se dirigió al periódico El Heraldo y dejó 3 termos. Oye, Héctor, ¿cómo van esos casos?, dijo Robert. Por ahí escuché que mataron a Andrés. Sí, el dueño de la ferretería, contestó Héctor, negando con la cabeza. Esto se está volviendo peligroso. A veces me da miedo salir tan temprano vendiendo tintos y me maten. Ja, 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 ¿qué cosas dices? Bien diría yo que me da miedo que tú me mates. Robert se echó a reír. ¿Por qué lo dices?, replicó Robert. Bueno, cualquier día de estos amaneces de malas pulgas, le echas veneno a tus tintos y matas a todo el pueblo. La risa de Héctor se escuchó en todo el pasillo. Aunque pensándolo bien, no sería mala idea. Te estoy vigilando, matador, dijo Héctor riendo. Ya nos veremos luego. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Cuéntanos, Javier, ¿actualmente estás escribiendo algún libro o piensas pues ya lo más pronto posible comenzar con alguno? ¿Y sobre qué te gustaría escribir? Bueno, ya yo tengo ahí en la gaveta, engavetados, tengo un libro de cuentos. Aquí, de hecho, hay un cuento que se llama La Reina, que gracias a, digamos, a este libro, a este cuento, surgen varios cuentos más y esos cuentos dieron origen a otro libro, ¿no? Entonces ese lo tengo ahí esperando de pronto alguna editorial o algún concurso para de pronto buscar la manera de que dé la luz. Tengo una novela que de hecho mañana tengo una reunión con una editorial mañana en la mañana, que están interesados de pronto en publicarla, ¿no? Entonces, hasta el momento, digamos que tengo varios poemas y por lo pronto decidí tomarme una pausa de escribir porque siento que necesito leer más, siento que de pronto uno a veces cuando uno se dedica a escribir o uno escribe, a veces uno piensa que entre más escribe siempre es mejor. Entonces he decidido como de pronto el próximo año darme un año sabático de la escritura y dedicarme todavía más a leer
como a nutrirme, ¿no? Porque, digamos, la escritura no solo se nutre de la misma escritura, sino también de la lectura. Se aprende a escribir escribiendo, obviamente, pero también se aprende a escribir leyendo, y todo escritor al menos debería ser un buen lector, ¿no? Entonces, y bueno, uno siempre dice de que voy a dejar de hacer esto o voy a hacer esto, y a la final uno termina haciendo lo contrario, porque hay veces de que tiene uno, a veces las historias llegan a uno como un presagio, como algo que tiene que ser escrito, y a veces no da espera. Entonces, yo puedo decirte en este momento de que ya el otro año no voy a escribir, y de repente viene una idea y se viene formando y se queda en mi cabeza durante mucho tiempo hasta que me toca escribirla, ¿no? Entonces, pero por lo pronto esos son mis planes. Javier, ¿y sobre qué no escribirías? Autoayuda. No escribiría Autoayuda. absolutamente nada que ver con autoayuda, nada, o sea, eso es lo único que yo no escribiría, porque la verdad no me gusta, no me llama la atención. No escribiría, bueno, no digo que no escribiría novela romántica, a pesar de que me guste ese género en películas, pero no me llama la atención tanto en como escribirla. Entonces yo digo que, por ejemplo, autoayuda y tal vez novela romántica creo que no escribiría, no sé, no me llama la atención. Ok. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas aquí en el chat. Hacia aquí hay una del grupo Talium. Uno estaba diciendo, dice, ¿qué escritor clásico no soportas y por qué? Miércoles, el profe como siempre poniéndola difícil. Bueno, escritor clásico no me gusta. Bueno, yo digo, habría que me diga cuál escritor que considera él, por ejemplo, como un escritor clásico, porque hasta el momento, digamos, los que yo he leído me han gustado, entonces no puedo decir que hasta el momento no me gusta ninguno, ¿no? Porque hasta no me he dado la tarea de ponerme a leer a los autores clásicos, todavía no he hecho esa tarea. Por ejemplo, para el otro año tengo la meta de leer exclusivamente literatura japonesa. Entonces, digamos que de pronto ya vendrá algún año en el que yo me dedique exclusivamente a leer todos esos autores clásicos, y digamos lo de los siglos de oro en términos de poesía y toda esa cuestión, pero por el momento, pues ninguno, ¿no? Ok. Aquí Oscar Fernández nos dice la sangre nueva de la literatura en el Magdalena. Javier Gámez Rodríguez, Francisco Javier García Padilla y Luis Barleta Castro, entre otros. Bueno, no lo conozco, pero sé que este señor Oscar Fernández, creo que de Aracataca, me parece. Muy bueno. A ver, Javier, cuéntanos, actualmente estás residente en Fundación. ¿Te piensas quedar un buen tiempo allá o piensas hacer un viaje a comenzar a comenzar para escribir? Bueno, yo, por ejemplo, hasta el momento no tengo... mira, ahí Francisco Torres levantó la mano. Parece que tiene una Vamos a pregunta. abrirle a Francisco Torres, Manuel, vamos a abrirle el micrófono para que haga la pregunta. Sí. Francisco, ¿puedes hacer tu pregunta? Francisco, desactiva el micrófono. Francisco. Bueno, de pronto tendrá problemas con el micrófono. O lo puede hacer por el chat, Francisco. Y bueno, sigue, Javier. por ejemplo, yo hasta el momento no tengo así como de pronto planeado un viaje, pero yo te comentaba al comienzo
que hubo una novela de un escritor que se llama Henry Miller, que me gustó muchísimo. Voy a poner un momentito la pantalla, el libro está muy lejos. Es una novela que se llama El Coloso de Maruzzi. Y como te comentaba, digamos, esa novela es como un viaje, ¿no? Es un viaje completo hacia ese país. Y hizo que me enamorara más todavía de Grecia. Y digamos, yo cuando estuve por allá hice un viaje también a uno de los ríos que dicen que es uno de los ríos del infierno, donde que se abren las puertas del infierno, que uno pasa con la canoa, con el que maneja la canoa, se me olvida el nombre, es Aquerón. Entonces es Aqueronte el que tú le entregas una moneda de ceniza para que... Es en el río Aqueronte, ya me corrigieron aquí, es Caronte, el que te lleva en la barca, ¿no? Entonces, digamos, es como ese viaje y todo, cómo está mezclado de pronto Grecia con la literatura, con el arte, porque digamos, todo allá, absolutamente todo, hasta una roca, todo tiene historia. Entonces es imposible, digamos, estar en un país como ese y no enamorarse, y no aprender. Y bueno, yo me fui como colombiano y regresé como un greco colombiano, porque, digamos, me siento todavía como si fuera griego, ¿no? Ellos me adoptaron como parte de su cultura y la verdad es que sí planeo regresar a Grecia. De hecho, está entre mis planes a futuro, no de pronto para el próximo año, pero sí de pronto en el futuro ir a Grecia y de pronto escribir allá un libro o pasarme un par de años por allá y después regresar a Colombia y sí escribir el libro, ¿no? Pero sí está dentro de mis planes hacer eso que comentas. Javier, cuando tú fuiste a Grecia antes de ir, tú fuiste con la intención no solo de estudiar, sino que de escribir, sabiendo que Grecia es un país de mucha historia, o cuando llegaste y viste todo ese mundo, todo ese pensamiento del griego sobre la historia del mismo país, fue que comenzaste a decir, no, yo tengo que escribir aquí porque me siento en la capacidad de escribir aquí en este país. Bueno, yo te voy a decir que me pasó lo contrario. Lo contrario solo en una parte de lo que dice. Porque cuando tú llegas allá, tú, o sea, te quedas sin palabras, digamos, quedas abrumado con la belleza que tiene ese país. Porque es que una cosa que yo te diga aquí en esta llamada, que Grecia es un país bonito, a tú ir allá y encontrarte con absolutamente todo, digamos, con la gente, con la comida, con el paisaje, con todo lo que habla sobre la cultura, sobre el arte, sobre todo lo que ellos manejan, ¿no? Porque ellos tienen una historia impresionante Sí, claro. y absolutamente puedo decir que todos los griegos saben sobre su cultura y están apropiados de ella y están apropiados de su historia. Entonces, al momento de yo estar allá, yo quería, digamos, mi plan era así, escribir, que de hecho uno de mis planes fue sacar un fanzine, que es una especie de revista casera, ¿no? Sobre poesía colombiana, pero no se pudo dar, a la final no se pudo dar. Pero era como estaba recibiendo tanta información sobre todo lo que yo estaba viviendo allá, que me era imposible escribir en ese momento. Entonces, sí que escribí, digamos, una que otra cosa, pero estaba tan abrumado con todo lo que significa vivir ahí, que a la final no pude. Vine a escribir estando acá, escribí muchísimo ya al regresar, escribí, como te digo, una novela corta, un libro de cuentos, 2 poemarios, todo al regresar. Entonces fue como algo tardío, ¿no? Como regresé y todas esas vivencias, todo eso que yo
viví por allá, pues ya se vino en forma de escritura al momento de regresar. Ok. Aquí hay una pregunta del grupo Talium. ¿Cómo se proyecta un escritor joven en Colombia? ¿Qué consejos te han dado y replicarías? Bueno, el profe Gustavo. Bueno, ¿qué consejos me han dado como escritor para proyectarme? Que escriba, que lea, que guarde todo lo que escriba, que los inscriba en la página de derechos de autores antes de mandarlo a cualquier concurso. Ese es un consejo valioso, porque muchas veces uno envía sus cuentos, sus poemas a concursos y a la final termino uno viéndolos en un libro de alguien por allá y bueno, es difícil de pronto reclamar después la autoría, ¿no? Pero eso, valioso, eso de registrar las obras y, digamos, no imitar a ningún escritor, nunca. Digamos, creo que fue Picasso el que dijo que es artista aquel que imita, que sabe imitar, no solo es imitar, sino de pronto saber hacerlo, porque digamos en estos momentos no hay absolutamente nada que no esté escrito. Entonces, ¿cómo hace un escritor para crear algo? Digamos, si ya todo se escribió, ¿cómo hace uno para llamar la atención del lector? Entonces es ahí donde juega, digamos, la creatividad, donde juega aquello que hablábamos sobre que hay que leer bastante. Entonces es de pronto contar lo mismo de una manera diferente, porque a la final siempre ya alguien lo dijo de otra manera, ¿no? Pero entonces es eso, ¿no? ¿Y cuál replicaría? ¿Qué consejo replicaría? Pues bueno, de hecho, ese de registrar las obras es fundamental y siempre lo hago. Entonces, pues nada, eso. Ok, Javier. Francisco Torres pregunta, ¿qué personaje de un libro te hubiese gustado haber creado? Bueno, gracias a Pacho por esa pregunta, me gustó. Hay un personaje de un libro de un escritor que se llama Raymond Chandler. Él es un escritor norteamericano. Él es un detective que se llama Philip Marlowe. Es un detective que, ¿cómo te digo? Se bandea, digamos, entre lo legal, entre el mundo, digamos, cuando lo mandan a investigar, no es un personaje demasiado inteligente. Se mueve también, no tiene, digamos, esos límites, ¿no? Digamos, para acusar. Si él hace lo que él cree que es correcto, sin importar si es legal o no, para cumplir su objetivo. Entonces, es un personaje muy bueno de la literatura sobre policías y detectives, sobre policías y ladrones, sobre literatura criminal. Es de mis personajes favoritos hasta el momento. Entonces, pues nada, me hubiese gustado haber escrito Philip Marlowe, porque entonces en este momento tuviese como unas 20 novelas, un personaje muy bueno. Ok, bueno, Kai aquí nos hace un comentario, siguiendo tus pasos desde que comenzaste a escribir, estoy muy orgullosa de ti y todo lo que has logrado, porque siempre estás tocando puertas y a pesar que no se abren todas, las que responden siempre traen consigo sorpresas. Bueno, Muchas gracias. Kaya. Sí. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pues aprovechemos a Javier, que ya nos queda poco tiempo. Bueno, ya que nadie lo preguntó, yo lo voy a preguntar. Javier, ¿dónde se compra tu libro? Bueno, mi libro se compra en la Librería Nacional. Voy a ver si les puedo dejar aquí el enlace, pero igual la Librería Nacional tiene página web, entonces creo que casi todos conocemos la Librería Nacional. Ellas por lo general están dando promociones, un libro que no cuesta mucho. Y bueno, está ese, se compra ahí.
y se compra también en la librería Lerner. Entonces déjame un segundo y les copio aquí el enlace para que si de pronto están interesados. Ya saben, Librería Nacional, Librería Leiner. Sí, Vale, enlace correcto. la Ahí Lerner, está sí. el enlace. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las personas que están conectadas, si quieren saludar a Javier, pues pueden hacerlo. Ya para cerrar, antes del cierre, pueden abrir su micrófono y saludarlo. Bueno, ya está el enlace completo de la librería. Muy bien. Sí, ahí está. Bueno, Javier, una vez te digo que gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí Gloria Echeverría nos dice felicitaciones, que el maravilloso mundo de la lectura y las letras permanezca en usted. Bueno, así Muchas gracias. Sé que sí. Y bueno, Javier Cajamat tiene las puertas abiertas para ti. Siempre apoyamos pues el talento aquí de Santa Marta, de Magdalena y del Caribe. Siempre estamos pendientes de todos los eventos de las personas de aquí. Y bueno, cualquier nueva propuesta que tengan nos la puedes hacer llegar. Ok. Bueno, de acuerdo, y miramos a ver si hacemos contigo pues un lanzamiento, si hacemos cualquier otra actividad, depende de lo que hayas hecho, pues aquí tiene las puertas abiertas siempre. Bueno, gracias. Agradezco nuevamente a Cajamal por la invitación y espero que de pronto nos veamos ya sea el otro año o en 2 años, ¿no? En otro lanzamiento. Y pues nada, agradeciendo también esa labor que cumplen con el arte y nada, un abrazo y muchas gracias a todos los que estuvieron desde el comienzo en la charla. Claro que sí, la jefa de programas especiales de la biblioteca, la doctora de Martínez, pues también te da las gracias. La disculpan porque en este momento no pudo estar con nosotros, pero ella siempre está pendiente de todos nuestros eventos y apoyando todo este talento. A todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias. Hoy en el último evento de este año 2020, venimos el año 2021 pues lleno de mucha fuerza, lleno de mucha motivación para seguir con estas actividades. Le llegarán a ustedes a sus correos pues nuestra publicidad para que se conecten con nosotros y ya veremos pues cuándo comenzaremos con nuestros eventos presenciales. Pues le estaremos informando, estén pendientes en la página web de Cajamat, ahí también tenemos todas las publicidades. Bueno, Javier, muchas gracias por todo, por este lanzamiento tan bueno, aprendimos mucho, una gran experiencia. Gracias a todos entonces. Muchas gracias a todos. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias.